Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Anderson Lorenzana, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez, presentando un video del curso de redes de computadoras 1. Vamos con la primera, que sería PAN o Personal Area Network. Para llevar a cabo un intercambio de datos, los terminales modernos como smartphones u ordenadores portátiles permiten asociarse ad hoc a una red. Esto puede utilizarse por cable y adoptar la forma de una Personal Area Network o PAN. Vamos con la LAN. Dice, si una red está formada por más de un ordenador, esta recibe el nombre de Local Area Network o LAN. Una red local de tales características puede incluir a 2 ordenadores en una vivienda privada o a varios miles de dispositivos en una empresa. Asimismo, las redes de instituciones públicas como administradores, colegios, etc. también son redes LAN. Tenemos un diagrama de una red LAN. Vamos con la siguiente, la red MAN o Metropolitan Area Network. Es una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica varias redes LAN en una zona geográficamente cercana. Por lo general se trata de cada una de las sedes de una empresa que se agrupan en una MAN por medio de líneas arrendadas. Para ello entran en acción routers de alto rendimiento basados en fibra de vidrio. Tenemos el diagrama de una MAN. Vamos ahora con las WAN o Wide Area Network. Son redes de área amplia, se extienden por zonas geográficas como países o continentes. El número de redes locales o terminales individuales que forman parte de una WAN es en un principio ilimitado, mientras que las LAN y las MAN pueden establecerse a causa de la cercanía. En las WAN entran en juego técnicas como IP, MPLS, PDH, SDH, SONET y ATM. Vamos con las GAN o Global Area Network. Una red global como Internet recibe el nombre de Global Area Network. Sin embargo, no es la única red de ordenadores de esta índole. Las empresas que también son activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que comprenden varias redes WAN y que logran así la comunicación entre los ordenadores de las empresas a nivel mundial. Seguimos con el modelo de referencia OSI. El modelo OSI se divide en 7 capas de manera descendente. Vamos con la séptima capa, que es la capa de aplicación. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software como navegadores web y clientes de correo electrónico dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Vamos a ver, ahí está la capa de aplicación. Vamos con capa de presentación. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de los datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es la responsable de traducir los datos entrantes en una sintaxis que la capa de aplicación del dispositivo receptor pueda comprender. Capa 5, capa de sesión. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se estén intercambiando. Tras esto cerrará sin demora la sesión para evitar desperdicio de recursos. Capa de transporte. La capa 4 es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica, antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos datos que la capa de sesión pueda consumir. Capa de red.
La capa de red es la responsable de posibilitar las transferencias de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces no habrá falta de esta capa de red. La capa de red lo que hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos de la capa de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes y rearmarlos después en el dispositivo receptor. La capa de red también busca el mejor camino físico para que los datos lleguen a su destino. Esto se conoce como enrutar. Capa de enlace. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, salvo que lo que hace es facilitar la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en una misma red. La capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños denominados tramas, al igual que la capa de red. La capa de enlace de datos es también responsable del control de flujo y de errores respecto de esa comunicación. Dentro de la red, la capa de transporte solo realiza esto último respecto de comunicaciones entre redes. Y por último, la capa física. Esta capa incluye los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, como los cables. Se trata de la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits, que es una serie de unos y ceros. La capa física de ambos dispositivos debe consensuar además una convención de señales que permita distinguir los unos de los ceros en ambos dispositivos. Cableado estructurado. El cableado estructurado. A la hora de realizar una instalación del cableado estructurado se debe tener en cuenta los elementos a conectar, las características y el diseño del lugar en el que se va a instalar y el crecimiento futuro de dicha instalación, por lo que la cantidad de cables a colocar debe satisfacer las necesidades de ampliaciones futuras. Cableado horizontal. Se refiere al cableado o sistema de distribución que corre horizontalmente entre el techo y el suelo, de ahí su nombre. Se compone de dos elementos básicos, rutas y espacios horizontales, que se encargan de, además de distribuir y soportar el cableado horizontal, conectar el hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones, según se define en la norma EIA/TIA 568. Este cableado contiene el mayor número de cables individuales de toda la instalación. Vamos con cableado vertical. También conocido como backbone o cableado troncal, proporciona las interconexiones entre de entrada y servicios del edificio, cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones. Este cableado es el encargado de realizar la conexión vertical entre los diferentes pisos de un edificio, estableciendo los medios de transmisión, puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas necesarias. La norma EIA/TIA 568 prevé la necesidad de ubicar la transmisión de cableado vertical a horizontal en habitaciones independientes llamadas armarios de telecomunicaciones, al menos una por piso. Vamos con cuarto de comunicaciones. Se conoce así a la sala en la que se alojan y centralizan todos los elementos que componen el sistema de telecomunicaciones.